Estamos dando inicio a esta serie titulada Descubriendo el Poder de las Escrituras. Descubriendo el Poder de las Escrituras. Descubrir el poder de las Escrituras es un viaje con Dios. ¿Qué clase de viaje? Con Dios. Y es un viaje hacia la transformación. A través del estudio y la reflexión de las Sagradas Escrituras, los creyentes en Jesucristo descubrimos la voluntad de Dios, somos guiados por Dios y somos fortalecidos por Dios. Este viaje conduce al crecimiento personal. ¿A dónde nos lleva? Al crecimiento personal. ¿A dónde nos lleva? Y a una conexión más profunda con la fe en Jesucristo. Nuestro enfoque estará en la importancia de estudiar, y no solamente de estudiar, sino que también de aplicar las enseñanzas que se encuentran en estos textos para afrontar los desafíos de la vida y encontrar significado y propósito. En última instancia, descubrir, diga conmigo descubrir. Descubrir el poder de las Escrituras implica no solo leerlas, sino también permitir que su sabiduría moldee y enriquezca nuestra vida. Quiero invitarle a cada uno de ustedes a que piense en algunas cosas que usted hace y que son importantes. Piense en algunas cosas que usted hace y que son importantes. Voy a mencionarles 4 de ellas. Espero que usted haya pensado por lo menos en una de las que voy a mencionar. Lo primero que nosotros hacemos y que es importante es respirar. ¿Qué hacemos? Respirar. Todos respiramos. Si nosotros dejamos de respirar, escuche bien, si nosotros dejamos de respirar, la muerte se producirá en cada uno de nosotros en menos de 6 minutos. Lo segundo importante que todos hacemos es comer. Comer. ¿Qué hacemos? Comer. Todos aquí comemos. Los expertos no saben exactamente cuánto tiempo puede vivir una persona sin comer. Pero hay registros de personas que sobreviven sin comer ni beber entre 8 y 21 días. Pero pon atención, después del día 14, a medida que se acelera la descomposición de los músculos, el cuerpo comienza a perder la función del corazón, la función de los riñones y la función del hígado. Esto es lo que en última instancia puede conducirnos a la muerte. Lo tercero, importante que todos aquí hacemos, y algunos lo hacen hasta en este lugar, es dormir. ¿Cuál es lo tercero? Dormir. Todos aquí dormimos. El tiempo más largo registrado sin dormir es de aproximadamente 264 horas. Eso quiere decir aproximadamente 11 días consecutivos sin dormir. Aunque no está claro exactamente cuánto tiempo podemos sobrevivir los seres humanos sin dormir, no pasa mucho tiempo antes de que los efectos de la falta de sueño comience a mostrarse. Después de solo 3 o 4 noches sin dormir, puedes empezar a alucinar. Y lo último, lo cuarto, que todos aquí hacemos,
es leer la Biblia. ¿Los oigo? ¿Los oigo? Leer la Biblia. Lo cuarto y que todos aquí hacemos es leer la Biblia. El título de lo que quiero compartir con ustedes es la importancia de leer la Biblia. La importancia de leer la Biblia. Y estoy agradecido con Dios por cada uno de ustedes que se han hecho presentes a este estudio bíblico sobre la importancia de leer la Biblia. ¿Sobre qué trata el estudio bíblico? Sobre la importancia de leer la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra viva de Dios, llena de sabiduría, llena de guía y llena de verdad. En este estudio exploraremos por qué leer la Biblia es importante para nuestro crecimiento espiritual y cómo puede transformar nuestras vidas. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Leer la palabra de Dios es importante porque nos ofrece dirección. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Leer la palabra de Dios es importante porque nos ofrece dirección. ¿Qué nos ofrece? Dirección. ¿Qué nos ofrece? Dirección. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le ruego, abra su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El pasaje bíblico es Segunda de Timoteo 3, 16. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo 3, 16, y leemos juntos de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En este pasaje de 2 de Timoteo 3:16, si usted puede, le voy a rogar que circule o que subraye algunas palabras. La escritura es útil para enseñarnos. Útil para enseñarnos. La palabra verdad, la palabra o la frase hacernos ver, la frase nos corrige, la palabra enseña y la frase lo correcto. El uso que podemos dar a las Escrituras, el uso que usted y yo podemos darle a la Biblia, porque estamos leyendo en 2 de Timoteo 3:16 que la Biblia es un libro útil. La Biblia es un libro que sirve y sirve para muchas cosas. Esas cosas están mencionadas en este versículo. Y el uso que podemos dar a las Escrituras es múltiple. O sea que podemos usarla de muchas maneras. Las Escrituras sirven para enseñarnos la verdad. ¿Qué nos van a enseñar las Escrituras? La verdad. ¿Usted quiere saber la verdad? Lea la Biblia. Muchas personas hoy en día se preguntan ¿cuál es la verdad? Hay que leer la Biblia para conocer la verdad. No solamente la palabra de Dios, la Biblia nos enseña la verdad, también dice el versículo 16 de este capítulo 3 de 2 de Timoteo, que nos hace, casi que obligándonos a ver lo malo en nosotros. La palabra de Dios nos va a revelar nuestro corazón. La palabra de Dios nos va a mostrar lo que está en nuestra mente.
Y no solamente nos va a mostrar lo que está en nuestra mente, la palabra de Dios nos va a mostrar cuáles son nuestras intenciones. ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? También otro uso que podemos darle a la palabra de Dios es que nos corrige. Corrige lo deficiente en nosotros y no nos deja ahí. Ponga atención a la clase de padre que tenemos. Tenemos un buen padre. ¿Qué clase de padre tenemos? Un buen padre que no solamente nos corrige a través de su palabra, sino que nos enseña a hacer lo bueno. Dios a través de su palabra nos llama la atención, nos muestra cuando estamos haciendo lo malo y nos ayuda a través de su palabra a que corrijamos nuestro andar y empecemos a hacer lo bueno. La Biblia no es simplemente una colección de escritos humanos, sino que está inspirada por Dios mismo. Sea lo que debemos de entender cuando usted y yo leemos aquí que la Biblia es inspirada por Dios, es que Dios utilizó a hombres como nosotros para escribirla. Y usted no se asuste, usted no se enoje cuando a usted le digan, yo no creo en la Biblia porque la Biblia es un libro escrito por hombres. Dele la razón a esa persona. Dele la razón en el hecho de que la Biblia es un libro escrito por hombres. No cayó del cielo. Dios usó la inteligencia humana, las capacidades de los hombres, las manos de los hombres para escribir su palabra. Pero las ideas es Dios quien las puso en la mente de esos hombres. ¿Quién puso las ideas en la mente de los hombres? Dios. La Biblia sirve entonces, mis amados hermanos y hermanas, como guía para nuestras vidas. O sea que nos da dirección, marca el rumbo, proporcionándonos sabiduría y dirección en cada situación. ¿Por qué es importante que leamos la Biblia? Leer la palabra de Dios es importante. Leer la palabra de Dios es importante, si está tomando nota, porque renueva nuestra mente. Renueva nuestra mente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vaya ahí en su Biblia. Romanos capítulo 12. En el verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. ¿Lo tienen? Leemos entonces de la palabra de Dios. Le ruego que me siga en la lectura. No imiten. No imiten. Me llama la atención cómo comienza el apóstol a escribir. De una forma negativa, con una prohibición. Pero esta prohibición es para beneficiarnos. ¿Para qué es esta prohibición? Para beneficiarnos. Esta prohibición no es una prohibición para perjudicarnos. Es algo que nos va a beneficiar. Hay prohibiciones que son para nuestro beneficio. Y no solamente en la palabra de Dios, la encontramos en las carreteras. La encontramos en las tiendas. Hay letreros que nos están advirtiendo qué podemos hacer, qué no podemos hacer, dónde podemos entrar, dónde podemos caminar, dónde no debemos de entrar, por dónde no debemos de caminar. Son prohibiciones para nuestro bien. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien,
dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Los seres humanos estamos predispuestos a imitar lo que otros hacen, especialmente cuando se trata de hacer lo malo. Rápido lo aprendemos y rápido lo queremos hacer. Nos da trabajo hacer lo que es bueno. Lo hacemos, pero lo hacemos a regañadientes. Es más fácil hacer lo malo. No critiques, no señales, no condenes, lo hacemos rápido. Ahí andamos criticando, ahí andamos señalando, ahí andamos condenando, rapidito, sin ningún problema. Venimos de hogares disfuncionales. ¿De dónde venimos? Venimos de hogares disfuncionales y traemos esa disfunción en nosotros y la transmitimos a otros. Se la transmitimos a nuestra pareja, se la transmitimos a nuestros hijos, la transmitimos en la iglesia, la llevamos al trabajo y la comunicamos con nuestras actitudes a las personas. Pero las Escrituras tienen el poder. ¿Qué tienen las Escrituras? El poder de cambiar nuestra manera mundana de resolver los conflictos. Las Escrituras pueden cambiar nuestra manera mundana de pensar. Leer la Biblia, mis amados hermanos y hermanas, nos ayuda a renovar nuestra mente y transformar nuestro pensamiento según la perspectiva de Dios. O sea que la palabra de Dios nos va a ir ayudando a que nosotros, en lugar de ver la vida desde un punto de vista simple y meramente humano, podamos ver la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Desde dónde tenemos que ver la vida? Desde el punto de vista de Dios. Y esa es una disfunción que hemos aprendido. Hemos aprendido a ver la vida desde el punto de vista humano y se acabó. Pues la palabra de Dios nos va a ayudar a ver la vida de la manera como Dios la ve. Leer la Biblia nos permite discernir su voluntad y alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios es importante porque nos ofrece, si está tomando nota, nutrición espiritual. Nutrición espiritual. ¿Qué nos ofrece? Nutrición espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Estamos ahí? El verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¿Y de qué manera hay que pedirla? Dice ahí. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Me llama la atención cómo Pedro llama a las Escrituras alimento nutritivo. Así como el alimento físico es esencial para el crecimiento, el alimento espiritual, o sea, la lectura de la palabra de Dios, es importantísima
para nuestro desarrollo espiritual. La Biblia nos proporciona el sustento que necesitamos para crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios es importante porque nos ofrece, número 4, nos ofrece munición. Nos ofrece munición. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece munición contra la tentación. Nos ofrece munición contra la tentación. Salmo 119. Vamos ahí en sus Biblias. Salmo 119. Hoy no le voy a dar chance de que los que se sientan a dormir se duerman. Salmo 119, ahí en el verso 11. Salmo 119, verso 11. ¿Estamos ahí? Salmo 119, verso 11. Leemos entonces de la palabra de Dios. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando leemos esconder tu palabra, tiene que ver con memorizar e internalizar las escrituras. Hacerlo así nos equipa con las herramientas necesarias. ¿Qué clase de herramientas? Necesarias para resistir la tentación y vivir una vida agradable a Dios. La palabra de Dios sirve como arma poderosa contra las maquinaciones del enemigo. ¿Qué clase de arma es la palabra de Dios? Poderosa. ¿Qué clase de arma es la palabra de Dios? Poderosa. ¿Por qué entonces es importante leer la Biblia? Leer la palabra de Dios es importante porque nos ofrece, número 5, nos ofrece aliento y esperanza. Leer la palabra de Dios es importante porque nos ofrece aliento y esperanza. Romanos, capítulo 15, verso 4. Vamos a Romanos, mis hermanos, rapidito. Romanos 15, verso 4. Ese es el pasaje al cual estaremos dando lectura en este momento. Romanos 15, verso 4. Leemos de la palabra de Dios. Romanos 15, 4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo. ¡Qué hermoso! Mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y hay 3 palabras que yo quisiera, si usted puede, que circule en este versículo 4 de este capítulo 15 de Romanos. La primera palabra es enseñanza. La segunda palabra es esperanza. Y la tercera es ánimo. Las historias que encontramos en la Biblia nos deben de servir como enseñanza. Y las promesas que encontramos en la palabra de Dios nos deben de ser de aliento, especialmente en tiempos difíciles. La lectura de la Biblia, mis amados hermanos y hermanas, debe de recordarnos la fidelidad de Dios. Leer la Biblia nos debe de recordar que usted y yo podemos contar con la ayuda de Dios. ¿Con qué podemos contar? Con la ayuda de Dios. Vamos a los pasos de acción. Hace tiempo que no les daba pasos de acción. De esta manera. Tenemos 5 pasos de acción para estos próximos días. 5 pasos de acción. 5 pasos que usted debe de tomar cada día
en estos próximos 8 días. No es un paso para cada día, son 5 pasos durante el día. El primer paso de acción: lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Cuál es el primer paso de acción? El primer paso de acción es leer la Biblia. Al leer la palabra de Dios diariamente, obtendremos conocimiento y dirección para afrontar los desafíos de la vida, comprender lo que está bien y lo que está mal en diversas situaciones y tomar decisiones que honren a Dios. Cuando de dirección se trata, escuche lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, en los versículos 14 y 15. Vamos ahí, Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 y 15. Lo que vamos a estar leyendo en estos versículos es una advertencia. ¿Qué es? Una advertencia. ¿Qué es? Es una advertencia. Esto no es una sugerencia. Esto no es un consejo. Esto no es si los hijos de Dios nos da la gana hacerlo o no. Esto es una advertencia. Estamos en Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 y 15. Leemos de la palabra de Dios. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Qué se nos está mandando a hacer? A vivir como hijos obedientes. ¿A qué se nos está mandando a hacer? A vivir como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos son hijos de Dios. Entonces a todos y a cada uno de nosotros se nos está mandando a vivir como hijos obedientes. Y se nos está diciendo a quién es a quien debemos de obedecer. El cristiano, el creyente en Jesucristo, el Hijo de Dios, debe su obediencia a Dios, a su Padre Celestial. La palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, nos manda, no nos sugiere, nos manda a que vivamos como hijos obedientes de Dios. Pero continuemos en la lectura del pasaje. No vuelvan atrás. No vuelvan atrás. Vivimos en tiempos en los cuales somos tentados a no solamente mirar hacia atrás, sino que somos tentados a mirar hacia atrás y a volvernos hacia atrás. Y lamentablemente, el cristiano que no se está alimentando de la palabra de Dios, que no está adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios, cae en esa tentación y se vuelve atrás. Escuche bien lo que estamos leyendo. No vuelvan atrás. No vuelvan atrás. Dígale al que está al lado suyo, no vuelvas atrás. Pero dígale al que está al lado suyo, no vuelvas atrás, no le tenga miedo, no lo va a morder. Dígale al que está al lado suyo, no vuelvas atrás. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. ¿A dónde, pastor? Fíjense bien, sigamos leyendo, pongan sus ojos en la palabra de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora, hoy, en este momento, en este instante, pero ahora sean santos en todo, no en algunas cosas. No, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo.
Hemos leído que no debemos de imitar las costumbres de este mundo. Hemos leído que no debemos de imitar la manera de pensar y de vivir de este mundo. ¿Saben a quién estamos ordenados a imitar? A Dios. ¿A quién estamos ordenados a imitar? A Dios. Estamos ordenados a imitar a Dios en su santidad. Para eso se hace necesaria la ayuda de Dios. Para eso se hace necesaria que usted y yo dependamos de la palabra de Dios, nos alimentemos de la palabra de Dios, porque es ella la que el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, ¿los oigo? La que va a utilizar para guiarnos, para fortalecernos, para que podamos vivir de esta manera como se nos está ordenando a vivir. Entonces, el primer paso de acción es lee la Biblia. Segundo paso de acción, usted que está tomando nota. Segundo paso de acción. El segundo paso de acción es lee la Biblia. Lee la Biblia. En lugar de conformarnos a las normas, comportamientos y opiniones mundanas, los creyentes al leer la Biblia obtendremos una mentalidad renovada. Y no solamente obtendremos una mentalidad renovada, sino que podremos discernir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos. Se hace necesario que así como el salmista en el verso 143, verso 10, Salmo 143, verso 10, levantemos nuestra voz en oración y clamemos. Escuche la palabra de Dios. Enséñame. Este es el salmista. Enséñame. ¿Qué está pidiendo el salmista? Que le enseñara. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Mis amados hermanos y hermanas, este es un hermosísimo modelo de oración. Este es un hermoso modelo de petición a Dios. Primero, que nos enseñe a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Porque Él es nuestro Dios, los oigo. Segundo, que su Espíritu Santo nos guíe, nos lleve hacia adelante, no hacia atrás. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos ordena? No volver hacia atrás. Nuestra petición a Dios debe de ser: ayúdame a caminar hacia adelante, ayúdame a avanzar hacia la meta. Y fíjense bien cómo dice ahí el salmista en el verso 10 de este Salmo 143, con pasos firmes. ¿Con qué clase de pasos? Firmes. Que la gente que está a nuestro alrededor se dé cuenta de que no caminamos chueco, que no andamos con cuentos, que no andamos con tonteras, y que seriamente estamos comprometidos a vivir la vida cristiana, porque el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Tercer paso de acción. Tercer paso de acción. Usted que toma nota, el tercer paso de acción es lee la Biblia. Lee la Biblia. El primer paso de acción es lee la Biblia. El segundo paso de acción es lee la Biblia. Y el tercer paso de acción es que leas la Biblia. Escuchen lo que Jesús dice en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Esto está en un contexto, en Mateo 6, en el cual Jesús está hablando, está enseñando acerca de el alimento. Hablábamos del alimento, es una necesidad. Es algo que todos hacemos, todos nos alimentamos. Y Jesús está hablando acerca del alimento y está hablando acerca de la vestimenta, de la ropa. Y Jesús señala esto
como dos factores que distraen la mente del cristiano. Dos factores que distraen la mente del cristiano. La comida y la vestimenta. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué me voy a poner hoy? Y escuche lo que Jesús dice en el versículo 33. ¿Están ahí en Mateo 6:33? Leo de la palabra de Dios. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Antes de preocuparnos por qué le vamos a echar a la panza y por qué nos vamos a poner en el esqueleto, Jesús dice que lo más importante es que nos interesemos en buscar el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Nos preguntamos. Escuche lo que dice ahí. Lleven una vida justa. Lleven una vida justa. Estar dentro de la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo dentro de la voluntad de Dios. Es llevar una vida justa. Y cuando usted está llevando una vida justa, cuando usted se está preocupando más, perdón por esa expresión, pero cuando usted está trabajando más por buscar el reino de Dios, ¿cómo concluye ese versículo 33? Y Él les dará todo lo que necesiten. Esto es un asunto de fe. Para buscar el reino de Dios de esta manera, necesitamos fe. ¿Qué necesitamos? Fe. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Creer de que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Creer que Dios va a proveer ese plato de comida y esa vestimenta que necesitamos. Buscar el reino de Dios es para hombres y mujeres de fe, y todos nosotros aquí somos hombres y mujeres de fe. ¿Los oigo? Entonces, de manera similar a como el alimento físico es vital para el crecimiento físico, si no comes, ya sabes lo que te pasa. Comienza a fallar el corazón, los riñones, el hígado y te morís. ¿Ok? Entonces, de la misma manera como comer es importante para el crecimiento, anhelar, o sea, desear el alimento espiritual a través de la palabra de Dios es esencial para que los creyentes maduremos en nuestra fe y experimentemos la plenitud de la salvación. Con el mismo interés que buscamos el alimento, con el mismo interés con el que nos compramos esos zapatos de marca, con el mismo interés con el que buscamos esa ropa de marca, busquemos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Los oigo? ¿Los oigo? Pero quiero oírlos. ¿Los oigo? Cuarto paso de acción. Cuarto paso de acción. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Yo no les puedo decir otra cosa. Yo no les puedo dar otro paso de acción, especialmente a aquellos de ustedes que no están leyendo la Biblia. Muchos de ustedes sí lo están haciendo, pero hay algunos de ustedes que no se están alimentando de la palabra de Dios. Y Dios está hablándote al corazón, y Dios está tratando contigo en este momento. Y Dios te está corrigiendo en este momento. Y Dios te está guiando en este momento a que vengas a Él, a que te acerques a Él a través de la comunión con Él. Cuarto paso de acción. Lee la Biblia. Leer las Escrituras proporciona a los creyentes. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Leer las Escrituras proporciona a los creyentes la fuerza y la resiliencia, o sea, la resistencia necesarias para resistir las tentaciones, ayudándonos a llevar una vida que honre a Dios y evite el comportamiento pecaminoso.
muchas de nuestras malas actitudes, muchos de nuestros malos ejemplos. La falta de deseo a congregarse. Estoy hablando de falta de deseo. Son el resultado de una alimentación escasa de la palabra de Dios. Esa es la evidencia. No nos estamos alimentando de la palabra de Dios y estamos susceptibles a las tentaciones. Y cuando el enemigo de nuestras almas nos susurra al oído, en lugar de oír lo que Dios tiene que decirnos en su palabra porque la tenemos cerrada, oímos lo que Él nos está diciendo a nuestros oídos. Salmo 119, verso 50. Salmo 119, verso 50. 119, 150 es el Salmo. Leo de la palabra de Dios. Tu promesa, tu palabra renueva mis fuerzas. ¿Qué hace la palabra de Dios? Renueva nuestras fuerzas. Tu promesa renueva mis fuerzas. No sé, pero cuando yo leo algo como lo que sigue, yo me enamoro de la palabra de Dios y hace que me rinda a mi buen Dios. Tu promesa, tu palabra renueva mis fuerzas. Tu palabra me consuela. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Hay alguien aquí que no experimente dificultades? Todos pasamos por dificultades. Todos tenemos traumas en la vida. Todos tenemos complejos en la vida. Escuche bien lo que la lectura de la palabra de Dios causará en cada uno de nosotros. El efecto de la palabra de Dios. Número uno, fuerzas. Fuerzas para seguir adelante. Fuerzas para no darte por vencido. Consuelo. Nos va a consolar en medio de la dificultad. Durante tiempos difíciles, las historias, las enseñanzas y las promesas que se encuentran en la Biblia ofrecen aliento. ¿Qué nos ofrecen? Aliento. Y no solamente nos ofrecen aliento, nos ofrecen esperanza, sosteniendo a los creyentes en Jesucristo con la seguridad de la fidelidad de Dios y sus planes para nuestras vidas. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Isaías capítulo 26, verso 3. Escuche bien lo que escribió Isaías. Isaías 26:3, leo de la palabra de Dios. Tú guardarás en perfecta paz. La paz perfecta solamente puede venir de Dios. Los hombres no podemos ofrecer esa paz. Tú guardarás en perfecta paz a todos. ¿A cuántos? A todos. No a algunos. No, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¿Cuántos confían en el Señor? Los oigo. Amén. Todos, ¿verdad? Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Sabe dónde el creyente debe poner sus pensamientos? En la palabra de Dios. Ahí es donde debemos de poner nuestros pensamientos. ¿Estás triste? Pon tu mente en la palabra de Dios. ¿Estás preocupado? Pon tu mente en la palabra de Dios. ¿Estás afanado? Pon tu mente en la palabra de Dios. ¿Estás enfermo? Pon tu mente en la palabra de Dios. ¿Estás triste? Pon tu mente en la palabra de Dios. ¿Estás resentido? Pon tu mente en la palabra de Dios. ¿Estás desanimado? Pon tu mente en la palabra de Dios. Porque va a ser Dios quien va a cuidarnos
y va a proveernos de una paz perfecta, una paz inexplicable. Cuando usted no puede explicar la paz que usted siente, es porque viene de Dios. Si usted la puede explicar, no viene de Dios. La paz que viene de Dios es algo que está por encima de nuestros pensamientos. En conclusión, por fin dice usted, eso es lo que pasa cuando no me dejan predicar los miércoles por tanto tiempo. En conclusión, leer la Biblia no es solo un deber religioso, sino un componente vital de nuestra relación con Dios. O sea, es importante. Leer la Biblia es importante. Leer la Biblia es importante. Diga al que está al lado suyo, leer la Biblia es importante. Nos guía, nos transforma, nos nutre, nos protege y nos da esperanza. Comprometámonos a leer diligentemente la palabra de Dios, permitiéndole moldearnos a la imagen de Cristo. Como persona que ha nacido de nuevo, experimentarás el deseo por comprometerte a leer la palabra de Dios. ¿Has nacido de nuevo? El Señor Jesús en Juan 3:3 le dijo a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 2, verso 2, que le dimos lectura, dice que los que nacen de nuevo desean la palabra de Dios como un bebé recién nacido desea alimentarse. Pedro dice que los que han nacido de nuevo van a desear con un grito desde adentro leer la palabra de Dios. ¿Tienes una Biblia? Quiero ver sus Biblias. Levante su Biblia. ¿Tiene una Biblia? Levante su celular. Porque hemos hablado de leer la Biblia. Pero la Biblia también está en el celular. ¿Tienes una Biblia? ¿La has leído? ¿La has escuchado desde tu celular? Pero más importante, ¿conoces a Jesús? ¿Deseas alimentarte con la lectura de la palabra de Dios? Quiero invitarles a orar. Le invito a que cierre sus ojos y a que se unan conmigo en esta oración.